Buenas noches. Ahí está. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche. Vamos a empezar, en realidad vamos a continuar con el tema que venimos viendo estos últimos meses, que es la Trinidad, que es nuestro trino Dios, un Dios en tres personas, y ya hemos visto al Padre, hemos visto al Hijo, y hoy nos toca ver el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su persona y su advenimiento. Esto es un tema súper importante, así que te voy a pedir que prestes atención, si podés tomar notas, y bueno, después se graba, el mensaje se suele grabar, pero es un tema muy importante que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos que en algún momento de nuestra vida aprender, comprender, tratar de entender y poder vivir, ser conscientes de esto, del Espíritu Santo. ¿Por qué ver este tema? Bueno, porque nos encontramos frente a dos extremos. El primer extremo es un grupo de, vamos a decir, cristianos, que son hermanos, pero que le dan mucha importancia al Espíritu Santo. A tal punto que el Espíritu Santo es el protagonista constante de la vida, el protagonista del culto, el protagonista de la adoración, el protagonista de la alabanza, el protagonista en las oraciones, y muchas veces ese extremo lleva a que aquellos que participan de esto tienen experiencias que ni siquiera figuran en la palabra de Dios. Y por otro lado está el otro extremo, que al no querer tener nada con este grupo, lo lleva al extremo opuesto, y el Espíritu Santo ni se menciona en sus vidas. Por un lado están los que están a full Espíritu Santo, y por el otro lado están los que son cero Espíritu Santo, ¿sí? Ni se mencionan en libros, ni se mencionan en enseñanzas, ni siquiera se menciona en la vida. Es por eso que debemos entender esto. ¿Y cuál es el problema de esta iglesia? Es que los problemas espirituales son tratados con otros enfoques, con otras fuerzas. Las iglesias funcionan como empresas o clubes. Muchas veces el evangelio se comercializa. En resumen, estas iglesias son iglesias centradas en el hombre y no en el espíritu, como si el espíritu no fuera necesario. Entonces vamos a ver el Espíritu Santo y su persona. Tenemos que saber que el Espíritu Santo podemos encontrar en la Escritura toda la información necesaria para poder tener una vida fructífera en Dios. Y esta vida fructífera en Dios la vamos a tener cuando comprendamos realmente lo que es el Espíritu Santo. Nuestro problema muchas veces no es la falta de información ni una deficiencia en la experiencia espiritual. Nuestro problema es que no contamos lo suficiente, no confiamos lo suficiente en el ministerio del Espíritu y no permitimos que aplique la verdad con poder en nuestra vida. Esperen que me voy a inclinar así porque... Bueno, la cuestión es que hoy vamos a comenzar el Espíritu Santo. Vamos a ver algunas cosas. Van a ser una serie de 3 mensajes. ¿Sí? Hoy vamos a ver el Espíritu Santo, su persona y advenimiento. El domingo que viene le toca a Ketty, que va a ver el Espíritu Santo, su regeneración, morada y sellamiento. Y el próximo domingo, Facu nos va a compartir, si Dios lo permite, el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver en este tiempo el Espíritu Santo, y es el desafío como iglesia que vengamos, que tratemos de aprender y conocer más acerca de nuestro Dios. Así que bueno, lo primero que tenemos que saber es que el Espíritu Santo es Dios, pero es una persona de la Trinidad. Es Dios y es una persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza mística, no es una influencia metafísica, no es una herramienta, no es una lámpara de los deseos, no es una energía, no es una paloma. El Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Y ser persona implica tener rasgos de personalidad. Y la personalidad incluye el intelecto, las emociones y la voluntad, ¿sí? Intelecto, emociones y voluntad. Y estos atributos son característicos del Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo va a decir la palabra que tiene inteligencia. 1 Corintios 2, versículo 10 al 12. Yo los voy a ir leyendo para no extenderme en el tiempo. Dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios.
Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. El Espíritu Santo posee inteligencia, posee conocimientos. El Espíritu Santo también tiene emociones. Efesios 4, del 25 al 30 va a decir: por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos, para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficio a quienes las escuchen. No hagan, presten atención, versículo 30, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. El Espíritu Santo posee emociones, ¿sí? Esto se puede hablar mucho más a fondo, pero la Biblia es clara y dice que nosotros, con nuestra manera de vivir, dejemos el pecado para no entristecer o contristar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene voluntad, sobre todo en el Nuevo Testamento lo podemos ver con mucha claridad. En Hechos 13, por ejemplo, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, el que también se llamaba Níger, Lucio de Cirene, que se había criado junto con Herodes, el que gobernaba en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron, enviados por el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo muestra a la iglesia su voluntad, comunica su voluntad. Ya vamos a ver un poquito más a fondo esto. Y Hechos 16, 6 al 7 dice, también relatando los viajes misioneros de Pablo: como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera de Misia. De allí pensaban entrar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. El Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Esto es importante de entender y que cada uno de nosotros podamos aceptar, ¿sí? Tenemos nuestro trino Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Las tres personas y los tres son 100% Dios. Y como persona tiene su inteligencia, voluntad y emociones. También menciona algunas cosas que hace el Espíritu Santo. Indica decisiones a la iglesia, testifica acerca de Cristo, intercede, porque podemos interactuar con Él, se le puede mentir, se le puede blasfemar, se relaciona con los creyentes y tiene comunión con Cristo y con Dios. Esto es el Espíritu Santo. Esta es la maravillosa persona del Espíritu Santo. Y obviamente que en este corto tiempo no vamos a poder ver todo a fondo, pero nos tenemos que llevar nosotros el desafío de poder conocer más de lo que es nuestro Dios. Ya hemos visto al Padre, ya hemos visto al Hijo, y nos toca conocer al Espíritu Santo. Pero el Salmo 139, 7 dice: ¿a dónde podría ir lejos de tu Espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? También tenemos en la palabra que el Espíritu es omnipotente, todo lo puede. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Sí? El Espíritu es la verdad. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu posee sabiduría. ¿Qué otro ha tenido, esto es Isaías 40, qué otro ha tenido los océanos en sus manos y medido el cielo con su regla? ¿Qué otro conoce el peso de la tierra y pesa las montañas y colinas? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor o servirle de maestro o consejero? ¿Ha necesitado él alguna vez consejo de alguien? ¿Ha requerido él instrucción respecto a lo conveniente
y lo mejor, el Espíritu Santo, queridos hermanos, es Dios. Es Dios. Y nosotros, en la palabra, Él se nos ha revelado y le podemos conocer. Y no solo podemos conocer al Padre, no podemos solamente también conocer al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, también podemos conocer al Espíritu Santo. Y quizás la pregunta que ya podemos empezar a hacernos es si realmente somos conscientes del Espíritu Santo. Quizás para muchos es un nuevo aprendizaje. Quizás para algunos de nosotros hoy estamos viendo por primera vez lo que es el Espíritu Santo. Es una persona de la Trinidad. Quizás para otros estamos recordando. Pero sí nos tenemos que llevar el desafío en saber que tenemos comunión con Él y que ahora vamos a ver un montón de cosas más que el Espíritu Santo ha hecho y hace. No solo es importante conocer, entender y aceptar por la fe quién es el Espíritu Santo, sino hacer lo mismo para poder comprender sus papeles y su obra, ¿sí? Porque el Espíritu Santo hoy está haciendo una obra. El Espíritu Santo, el Espíritu eterno, estuvo obrando durante los periodos del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y si estuvo obrando en el periodo del Nuevo Testamento, quiere decir que está obrando hoy en día. Miren, vamos a ver en el Antiguo Testamento algunas cosas, algunos roles o papeles que cumplió el Espíritu Santo, ¿sí? Por ejemplo, en la creación, ya en el Génesis, podemos ver que dice la palabra que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El primer papel importante se refiere a la creación. Primero Dios el Padre, a través de Jesucristo, el Hijo, creó de la nada las bases de la creación, sus sustancias. La teología le llama la creación ex nihilo, ¿sí? Hablando de que el Señor creó la sustancia, creó la materia, de la nada hizo la creación. Y después hay varias interpretaciones con respecto a qué sucedió, o en realidad teorías con respecto a qué sucedió, pero la tierra necesitó, la creación necesitó un trabajo más, ¿sí? Que es el que nos relata la segunda parte, vamos a decir, de Génesis 1, y también la Biblia nos sigue contando los sucesos de la creación. La cuestión es que ahí el Espíritu Santo estaba llevando a cabo la obra de la creación. El Espíritu Santo llevaba a cabo la obra que cada palabra divina decretaba para adelantar las distintas etapas de la creación. Algunos comentaristas explican que el Espíritu lleva a cabo la obra vitalizadora de toda la creación. Aguas y tierras debían llenarse de vida y el Espíritu fue el que le dio vida a todo aquello que Dios quería. El Espíritu Santo fue partícipe de la creación. Dice la palabra en algunas versiones que Él incubaba la creación, que Él empollaba la creación, que Él supervisaba la creación. Algunos comentaristas dicen que las palabras de acá, que Él se revoloteaba o que Él volaba sobre las aguas, era como un ave que estaba cuidando el nido, que estaba recorriendo, mirando, velando por ella. El Espíritu Santo tuvo mucha importancia en la creación, sobre todo porque Él era el que le daba vida a todos los seres. El aliento de Dios, dice la palabra, que sopló aliento, el Espíritu, y nosotros fuimos seres vivientes, hechos a imagen y semejanza de Dios. En realidad, Adán. El Espíritu Santo estuvo ahí, pero también sobre todos los animales, ¿sí? Sobre todos los seres vivos. Isaías 40, 12, bueno, ya lo habíamos leído. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, fue el que iba realizando todo esto. También en el Antiguo Testamento podemos ver que el Espíritu Santo obró en toda la historia del Antiguo Testamento, y algunos lo llaman el ministerio de la habilitación, ¿sí? El ministerio de la habilitación es que el Espíritu Santo, a los que eran llamados por Dios, los capacitaba y equipaba para la realización de una tarea especial, ¿sí? El Espíritu Santo también estaba ahí. Dios llamaba a los hombres, Dios los llamaba para hacer su obra, y el Espíritu Santo venía sobre estas personas que Dios llamaba, y estas personas eran utilizadas y hacían cosas que quizás nadie haría,
¿sí? Me los menciono nomás, no lo vamos a ver todos por el tiempo, pero en los jueces, en los reyes, en los profetas, en todos esos sucesos podemos ver que muchas veces se dice que el Espíritu del Señor vino sobre mí, van a decir. Por ejemplo, Miqueas 3:8 dice, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Ezequiel 11:5 dice, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová. Éxodo 31, del 1 al 11, va a hablar de Bezaleel, hijo de Uri. Dios lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia. ¿Qué es lo que quiero ir contando con todo esto? Que el Espíritu Santo está, voy a hablar por mí, más presente en la obra de Dios de lo que me imaginaba. El Espíritu Santo es, como dicen muchos, es el agente de la salvación. En la Trinidad, el Padre va a mandar al Hijo, pero el que va queriendo, obrando y haciendo su asistencia para que esta obra se lleve a cabo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando abrimos la palabra, lo vamos a ver siempre actuando. Él siempre está presente. No solo en la creación, no solo usando a hombres que Dios llamó, sino también encargándose de que tengamos la preciosa palabra de Dios. La inspiración, va a decir 2 Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue aquel que se encargó de que las palabras de Dios lleguen a los hombres y los hombres la dejen registrada. O sea que si hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, también debemos reconocer que es por obra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es solo una persona que se menciona por ahí en la Biblia, sino que es alguien muy importante. Es igual de importante que las otras dos personas, vamos a tratar de dividirlo porque tampoco es tan sencillo, de nuestro Dios. El Espíritu Santo siempre ha estado queriendo hacer la obra para que se pueda consumar la obra de la salvación en nuestras vidas. El Espíritu Santo está más que presente. Bueno, si leyeron el Antiguo Testamento van a ver que muchas veces se habla de el Espíritu Dios, el Espíritu Eterno, el Espíritu de sabiduría. No muchas veces se menciona como Santo Espíritu o Espíritu Santo. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se hace cada vez más presente. Porque el Espíritu Santo no solo estuvo en el Antiguo Testamento obrando, también lo estuvo en el Nuevo. Yo te pido que prestes mucha atención con respecto a esto que vamos a ver ahora porque es muy importante para nuestro andar diario. El Espíritu Santo estuvo en la concepción, ¿sí? En la concepción. María, va a decir Mateo 1:20, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo va a venir sobre María y ella va a quedar embarazada del Espíritu Santo y de ahí va a nacer nuestro Señor Jesucristo. Esto es obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solamente estuvo en la concepción, sino también aparece en el bautismo del Señor. Claro, la Biblia después hay muy pocos relatos de lo que sucede en la infancia o hasta la adultez del Señor. Algunos relatos, sobre todo Lucas, va a contar acerca de él, pero después no se menciona más nada. Lo que se menciona después es su bautismo. Por ejemplo, Mateo 3:16 dice que después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Algunos creen que esto solamente lo vio Juan el Bautista y él el que lo va a contar, ¿no? Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, o en él tengo complacencia. El Espíritu Santo, cuando el Señor es bautizado, va a descender y va a comenzar el ministerio profético de nuestro Señor Jesucristo. Seguido del bautismo, dice la palabra en Mateo 4 que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Dice la palabra que el Espíritu Santo al Señor lo va a llevar al desierto. Obviamente lo va a llevar, dice que va a ser tentado por el diablo, pero el Señor va a ayunar, ¿sí? Ya hemos mencionado alguna vez lo que es
el ayuno, es apartarse para poder dedicarse más a Dios. Pero ahí apareció Satanás para tentarlo y vimos la tentación. Y el Señor, superando la tentación, Lucas 4:14 va a decir que entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. O sea que en el ministerio profético de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo tiene un rol muy importante, muy importante. Mateo 12, 22, 37 va a relatar un milagro en el que el Señor va a tratar con un endemoniado. ¿Sí? La cuestión es que ahí los fariseos van a decir, pero esto lo hizo, este Jesús lo hizo por Belcebú, lo hizo por el mismo Satanás, lo hizo por el príncipe de los demonios. Y el Señor va a decir que Él lo hizo por el Espíritu Santo. Y que a nadie se le ocurra blasfemar al Espíritu Santo, porque eso no se va a perdonar, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea que las obras milagrosas que el Señor Jesucristo hizo en la tierra fueron hechas por el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a andar un poco más en esto todavía. En su muerte, Hebreos 9, 13 y 14 dice, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santificaban de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánta más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente? En la muerte de Cristo, aquel que empujó al mismo Señor a la muerte, el que tuvo parte en la muerte del Señor, fue el mismo Espíritu Santo. Y Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El Espíritu Santo también es el que resucita al Señor Jesucristo. Claro, dice la misma palabra que Dios lo levantó de los muertos. ¿Sí? Dios, el Padre lo levantó de los muertos. ¿Pero a través de quién? A través de la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué tenemos que entender esto? ¿Por qué tenemos que hablar tanto del Señor con el Espíritu Santo? Miren, yo quiero mencionar algo que es, lo vamos a leer rápido, es Filipenses 2, capítulo 2, versículo, desde el 5 voy a leer, porque es importante entender esto. Filipenses 2, versículo 5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice la palabra que Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino por el contrario, se despojó, se vació, ¿sí? Él, le dicen la kenosis, Él se vació. Nuestro Dios, el Verbo, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al momento de venir a este mundo, se vació de los atributos de su deidad. Él no dejó de ser Dios, en ningún momento. Y en ningún momento renunció a sus atributos. La mejor manera de explicar lo que encontré es que Él los veló. Vamos a dar cuenta que le pone un velo a sus atributos y a no todos a sus atributos, a algunos, y como dice Carballosa, a los que están involucrados con la palabra ovni. ¿Sí? No ovni, objeto volador no identificado, ovni. ¿Sí? Él veló su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia. Pero Él no dejó jamás su amor, ¿sí?, su misericordia, ni su santidad. Pero el Señor se va, al venir a esta tierra, Él va a cubrir esos atributos. Él los va a cubrir.
Es así. ¿Por qué explico esto? Porque cuando Él obra milagrosamente con poder, obra a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces cada vez que el Señor obra con poder, o sea, cada vez que abramos el Nuevo Testamento y veamos que el Señor dice algo, el Señor va a ser muy claro, va a decir, yo hablo las palabras que mi Padre quiere que hable. Yo digo lo que el Padre quiere que diga. Yo hago todo lo que el Padre quiere. ¿Y quién le comunicaba al Señor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo era aquel que obró con poder en el Señor. Miren, Él echaba a los demonios por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué explicar esto? Porque nosotros sabemos que el Señor no pecó. El Señor jamás mintió. Ahora, ¿alguna vez no leímos algún pasaje en la Biblia y pensamos, ¿puede ser que el Señor esté mintiendo acá? ¿No? Vamos a dar un ejemplo. Cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y algunos que dicen, y bueno, algunos dicen que es el profeta, que vos sos el profeta, que sos Elías, que sos, no sé, un sabio. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pregunta, ¿el Señor sabía o no sabía? ¿Eh? Bueno, para mí no sabía. Porque Pedro le va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor va a decir, se va a alegrar y va a decir, Simón, esto te lo reveló el Padre. Y se va a poner contento. ¿Por qué? Porque el Señor le mostró a Pedro, a Simón en realidad, que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Otro ejemplo, cuando la mujer con el flujo de sangre dice, si tan solo tocare su manto, el borde de su manto, seré salva. Y dice la palabra que él conoció que salió poder de él. Y empieza a preguntar, ¿quién fue? ¿Quién me tocó? ¿Está mintiendo o no? El Señor no mintió jamás. ¿Estaba dejando alguna lección para que la mujer diga, no me voy a poder escapar de esto, tengo que hablar con Jesús? No. No sabía. Y la mujer le va a decir, tu fe te ha salvado. Porque el Espíritu Santo era el que le iba contando las cosas al Señor. Es verdad, van a decir los discípulos, en uno de los evangelios, no recuerdo cuál, que él no necesitaba lo que le digan de las personas. Porque él sabe lo que hay en el pensamiento, en el corazón de los hombres. Que el Espíritu le revelaba. Porque va a decir la palabra que él, conociendo en el Espíritu, que los fariseos, los escribas, cavilaban en sus corazones o pensaban, a él los va a confrontar. El Señor se despojó de eso. En realidad le puso un velo y no los usó, sino que fue a través de el Espíritu Santo. Creo que anoté varios ejemplos más, no sé si los voy a encontrar. Bueno, así cuando leemos el Nuevo Testamento hay un montón de ejemplos que vemos, historias que vemos que pensamos como que, pero el Señor sabía, no sabía. Cuando al endemoniado gadareno le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿No? ¿Sí? Dice Legión, porque eran muchos, después va a aclarar la palabra. El Señor fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue el que obró poderosamente en él. Esto primero que nada habla de lo increíble que fue el Señor a identificarse con nosotros. Él realmente se despojó de su deidad. No lo tuvo en cuenta y vino a la tierra a cumplir el propósito por el cual Dios lo envió. Y hasta el final lo cumplió. Él tenía la autoridad para hacer lo que él quisiera en cualquier momento. Sin embargo, el Señor se va a sujetar obedientemente al Padre y va a hacer su voluntad. Por eso va a decir la palabra que él aprendió lo que es la obediencia. Esto es impresionante. Esto es impresionante. El Señor va a ser resucitado con poder, va a ser glorificado. Y él después de resucitar va a ser ascendido al cielo.
y Dios lo va a exaltar hasta el lugar más alto en la creación, ¿sí? ¿Qué más te quiero decir? La obra del Espíritu Santo en el plan de la salvación es realmente importante, es totalmente importante. Y esto debe generar en nosotros gratitud a Dios, ¿sí? Admiración, pero también nos tiene que ayudar a, y voy a hablar por mí, a valorar lo que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Que muchas veces quizás, y otra vez hablo por mí, he dejado de lado, no he entendido. ¿Y por qué tenemos que entender esto? Porque si no entendemos esto, mucho de nuestra vida cristiana no va a tener el poder que debe tener. Un ejemplo, la santificación de la vida. Obviamente no lo vamos a ver porque lo van a ver más adelante. Sin embargo, el Señor Jesús, antes de morir y estando con sus discípulos, va a empezar a contar, va a empezar a hablar de que Él se va a ir y va a enviar a alguien. ¿Quién va a ser? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser enviado por el mismo Señor, para que así como el Espíritu Santo siguió la voluntad del Padre y la transmitió a Cristo, cuando el Señor esté a la diestra de Dios, escuchemos, el Espíritu Santo escucha lo que Dios quiere y nos lo transmite a nosotros, a su iglesia. Cristo transmite la voluntad por medio del Espíritu Santo a Cristo, su cuerpo, la iglesia. Y así como el Espíritu Santo estuvo con Cristo, ahora está con nosotros. El Espíritu Santo, ¿por qué viene? Porque el Señor lo manda. El Señor va a decir en la palabra, recibid el Espíritu Santo. Juan 7, 37, 39, ya vamos terminando, dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento va a aclarar Juan, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo es enviado por el Señor. Una vez que fue glorificado se pudo concretar esto a todos aquellos que creen en Él. Juan 20, 21 dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen sus pecados, les serán perdonados, o a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¿Sí? En Juan capítulo 14 al capítulo 16, el Señor va a enseñar algunos puntos importantes respecto a la persona del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo cumplió sus roles, sus papeles en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en su advenimiento también cumple ya algunas cosas puntuales. Solo las vamos a mencionar, ¿no? El Espíritu Santo había de venir a sustituir al Señor. El Señor se va y envía al Espíritu Santo. Juan 14, 15 y 19, el Señor va a decir, no los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo, Juan 14, 26, va a cumplir el rol de enseñarnos. Va a decir que nos va a enseñar todas las cosas, ¿sí? El Paracleto, aquel que está al lado nuestro para ayudar, no solo venía a consolar y auxiliar, sino a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo, Juan 15, 26 y 27. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre,
el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Juan 16:7, el Espíritu convence de pecado. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han estremecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, que no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 12 de Juan 16. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y le anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. La obra del Espíritu Santo en nuestros tiempos es impresionante. ¿Cuál es el resumen? Que si no tenemos al Espíritu Santo, todo lo que hagamos no tiene sentido. No tiene sentido. Si querés predicar el Evangelio y convencer a alguien de pecado por tus propios esfuerzos, es una empresa que no vas a poder tener éxito nunca. Porque el único que puede hacer de convencernos de cualquier cosa es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Si nosotros hoy, los hijos de Dios, podemos, primero que Dios es una cosa inmensa, y toda la cosa que tenemos en la palabra, si la podemos aplicar en nuestra vida, la podemos recibir, las podemos aprender y podemos utilizarla, es solo a través del Espíritu Santo. Todos aquellos que confiamos en nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador, y Él nos ha dado una nueva vida y el Espíritu Santo, Él envía el Espíritu Santo a nuestra vida y hace morada en nosotros. ¿Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida o no? ¿Está el Espíritu Santo en nosotros? Yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, pues yo soy del Señor, yo eso estoy seguro. Ahora, su advenimiento no solo fue anunciado por el Señor y las funciones que iba a cumplir el Espíritu Santo, sino que también va a ser en un día muy concreto, que va a ser en el Pentecostés, en la fiesta, 10 días después del ascenso de Cristo, 50 después de la Pascua. En Hechos 2 se va a relatar el momento en el cual el Espíritu Santo llega sobre aquellos 120 discípulos y va a dar el comienzo a la iglesia. Ese día se va a inaugurar la iglesia, va a comenzar la iglesia. ¿Todo por qué? Porque el Espíritu Santo había llegado a los hombres. Se había metido en los cuerpos de cada uno de estos hermanos y ellos van a empezar a obrar en el poder del Espíritu Santo. Pues somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. El Señor lo mandó. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2. Y ahí va a comenzar la iglesia. O sea que estamos en el tiempo, podemos decir, que da para otro mensaje. Está el antiguo pacto y está el nuevo pacto. Y el nuevo pacto tiene una característica que es que el Espíritu Santo está en nosotros. Estamos en el tiempo de la iglesia, pero estamos en el tiempo del obrar del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo en el cual el Espíritu Santo está haciendo la obra. Nos está ayudando a que nosotros podamos hacer la obra que el Señor Jesucristo nos encomendó. Y así como estuvo con Él, está con nosotros. Miren, un solo versículo más, es 2 Corintios 13, versículo 14. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Si tenemos que hablar de Dios, si tenemos que hablar del Padre, sabemos que la Biblia es muy clara, que de tal manera nos amó, ¿sí? El amor de Dios se ha manifestado. El amor de Dios se ha mostrado hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si podemos ver al Padre y nuestra devoción hacia Él y nuestra gratitud, sí o sí está relacionada a su amor para con nosotros. Si vemos a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús es gracia, es regalo inmerecido. El Señor vino y realmente todos sus favores y su sacrificio no lo merecemos. Sin embargo, este regalo fue dado para nosotros. El Señor Jesucristo se puede resumir en gracia y el Espíritu Santo en comunión. En comunión. El Espíritu Santo lo que hace cuando viene a la iglesia y entra en todos aquellos que son sus hijos, genera entre nosotros comunión. Pero no solamente entre nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo, estamos unidos, todos nosotros estamos unidos por el Espíritu Santo. Pero también tenemos comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos muestra su voluntad. ¿Cuántas veces nos han dicho cuando el Espíritu Santo te dice, predicá, hablá? ¿O no lo escuchamos a eso? Cuando te dice que no lo hagas, o el Espíritu Santo no nos habla. Claro que nos habla, pero muchas veces en nuestra vida, y otra vez hablo por mí, no he vivido como Él quiere. Sin embargo, el Espíritu Santo habla, y hay una palabra que me encanta que dice el Espíritu Santo, y que también dice la iglesia. Dicen, ven. Ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo anhela que el Señor vuelva. Y la iglesia también, porque Él habla. Y el Espíritu Santo, queridos hermanos, es nuestro Dios, que mora en nosotros. Y nosotros debemos corresponder a la vida que Él nos está mostrando a través de las palabras de nuestro Señor. Bueno, les agradezco por la atención. Ya terminamos. Vamos a orar. Y no se pierdan la seguidilla de mensajes porque esto fue a modo rápido, ver algunas de las cosas que podemos ver en la palabra, en el Antiguo, en el Nuevo, pero sobre todo ver la obra poderosa del Espíritu Santo, que así como obró en Cristo, también obra en nosotros. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Padre querido, ayúdanos a ver, a entender, a despertar a esto. Rogamos que tu palabra podamos aplicarla y si podemos hacerlo es a través del Espíritu Santo. Ayúdanos a despertar a esta realidad en nuestra vida. Ayúdanos a responder de la manera que debemos hacerlo, teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero Padre, gracias por mostrarnos que la Deidad, la Trinidad, estuvieron en común acuerdo en venir a salvarnos y cada uno hizo su parte para poder salvarnos. Padre, gracias porque reconocemos tu amor. Gracias por el Señor y gracias porque hoy podemos tener comunión a través del Espíritu Santo. Padre, te agradecemos por este tiempo y gracias por todas las cosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.